Bueno, pues hola a todos, me llamo Ascensión Gutiérrez, Asen para todos. Y para que me podáis relacionar con el pueblo, estoy casada con Salvador Moguer, que es el dueño del Sacacorcho. Y él lleva aquí 18 años, es el promotor de que nuestra familia haya terminado viviendo aquí desde hace 8. Que no sea del pueblo no me impide ver la realidad de lo que pasa en el pueblo, en Andalucía y en el resto de España. Por eso, estuviera donde estuviera, estaría comprometida con Podemos. Llevo esperándolo mucho tiempo. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a esta asamblea abierta a la ciudadanía y espero que no sea la última vez sino el inicio de una nueva forma de entender la política que, en definitiva, tanto nos afecta día a día, queramos o no. Y creo que casi todos los que estamos aquí compartimos la misma idea. Los que nos han traído aquí no van a ser los que nos saquen de esta. En segundo lugar, seguro que alguno de vosotros se habrá preguntado, y no falto de razones, por qué, como siempre, solo en época de elecciones se acuerdan los políticos de nosotros. Cuando veo a Susana Díaz con ese costoso despliegue electoral, dando y prometiendo lo que después de las elecciones se olvidará, o a Rajoy anunciando en el debate de la Nación la ley de segunda oportunidad con los españoles que ya se han quedado en el camino, yo también me lo pregunto. Por eso quiero explicaros que nosotros hemos aparecido ahora y no antes, por lo que os voy a contar. Nuestra formación política, como todos sabéis, tiene apenas un año recién cumplido a nivel estatal. Si en mayo se celebraron las europeas, en octubre estábamos celebrando, por medio de un proceso colectivo de participación, la Asamblea Ciudadana en Madrid, donde se sentaron las bases de nuestros códigos ético, político y organizativos, modelos que serían trasladados a niveles autonómicos y municipales, con mayor celeridad en el caso de Andalucía, con las autonómicas a la vuelta de la esquina, gracias al adelanto electoral que Susana Díaz ha propiciado, en beneficio de su propio interés político personal, o quizás por sentir la amenaza de una fuerza política como la nuestra, que viene pisando fuerte, ocupando su mismo espacio político y que si dispusiera de más tiempo podría provocarle un tremendo dolor de cabeza, o otra cosa peor, la derrota electoral. Un poco el mismo, no suena como... Sí. Por todo esto, nuestro trabajo se ha intensificado y se ha precipitado. Por un lado, trasladando y extendiendo nuestro modelo político ya constituido a nivel estatal a comunidades y municipios. Hemos participado en reuniones en Huelva, donde, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de votar a Jesús Romero, Ladillo, por ejemplo, que va en la lista de Teresa por Huelva. También hemos trabajado con distintos pueblos. Villarrasa, por ejemplo, está intentando formar su círculo ahora mismo. Y Paterna le hemos servido un poco nosotros de orientación. Y La Palma, exactamente, y La Palma que está aquí Fernando, exactamente. Perdona, Fernando. Y, por ejemplo, con Almonte también trabajamos, pero ellos, sin embargo, nosotros tenemos que aprender de ellos. Son nuestra envidia. Tienen una formación y hay un trabajo realizado envidiable. Esto ha sido la prueba infalible para comprobar que nuestro equipo funciona, porque nos hemos tenido que ver sometidos también a hacer frente a una campaña electoral, la de Andalucía. Explicaros también que simultáneamente hemos ido desarrollando el trabajo a nivel local, combinado con el otro. Si en mayo, como en el otro caso, se celebraron las europeas, en junio ya celebramos asamblea aquí en Bollullo. Lo que pasa que al principio resultaban estériles e improductivas. Y en la última que celebramos de esta manera, decidimos los que allí estábamos que íbamos a formar un grupo de trabajo, que seguro sería mucho más productivo, como así ha sido. Este grupo ha crecido y ha esbozado unas líneas de trabajo que resultarán muy interesantes, aunque somos conscientes de que quedan muchas áreas por tocar y no por ello menos importante. Así que rogamos encarecidamente que si alguien siente que su nivel de compromiso con nuestro proyecto es alto, no dude en acercarse a nosotros para trabajar en el campo que considere oportuno, siempre que se ajuste a nuestro código ético-político. Dispondrá de libertad para tomar iniciativas y, sobre todo, me atrevo a decir, porque nos ha pasado a todos,
que sentirá que es un proyecto ilusionante y comprenderá mejor lo que significa Podemos. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias. No nos mueve la política por profesión. Es evidente que somos novatos. Nos mueve la política por vocación y por justicia social. Nosotros, vosotros, en definitiva la ciudadanía. Nuestro partido, esto quiero que quede muy claro, no es excluyente, cabe todo el mundo. Aclarar, sí, que tendremos una especial atención a actitudes de protagonismo, personalismo o trepas políticos, ¿no?, que se quieran meter en nuestra fila para ir trepando. Eso tendremos una vigilancia constante. Además, si se compromete en nuestro proyecto se le puede ver cualquier desliz, porque se desvincularía totalmente de lo que significa Podemos. Naturalmente se iría cayendo del grupo. Es un partido transversal que funciona de abajo a arriba y no vertical como el resto de partidos que estamos acostumbrados. No pedimos carné de procedencia ni de color político, siempre que la persona esté comprometida en la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el contrario, rechazamos explícita y contundentemente cualquier tipo de discriminación, racismo, xenofobia, homofobia, discriminación a la mujer, a discapacitados o enfermos, discriminación por estratos sociales o motivos religiosos, en definitiva cualquier actitud fascista. Aclarado todo esto, deciros que la Asamblea tiene dos bloques. El primero sobre las líneas de trabajo donde hemos trabajado y el segundo, un sondeo debate sobre las municipales de 2015. Depende de lo que decidamos aquí y el respaldo que veamos para ver si nos presentamos o no. Para presentar al grupo de ponentes no se me ocurre nada mejor que aquella consigna del 15M que algunos recordaréis y con la que yo me identifico personalmente bastante. Que no nos representan, que no. Esta consigna solo reflejaba la indignación de la ciudadanía, pero se ha convertido en la frase de la transformación y del cambio, porque la estamos llenando de contenido, de representación ciudadana, de ética y sobre todo de sentido común, ausente desde hace mucho tiempo en política. Ellos sí me representan. Con esto... Gracias. Bueno, pues le voy a pasar la palabra a Emilio, que es el primer ponente, es grado superior de formación profesional de animación de actividades físico-deportivas, grado de magisterio en educación primaria, mención educación física. Te cedo la palabra, Emilio. Vale, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este acto, a esta nueva asamblea de Podemos. Yo quería introducir el tema con un área de trabajo llamada participación ciudadana. Esta área de trabajo la consideramos fundamental como eje vertebrador de los demás campos de trabajo. En estos años de democracia, esta materia ha brillado por su ausencia. En los diferentes partidos tradicionales están redactadas algunas de estas iniciativas recogidas en leyes, pero que en la mayoría de las veces nunca se ponen en práctica. Están ahí, están puestas ahí, pero como si no estuviese. Participación ciudadana, como definición, es un conjunto de acciones o iniciativas con las cuales se pretende impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración del pueblo al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones de gobierno de manera independiente, sin ninguna necesidad que esté en ningún partido político, sin ninguna afiliación. Queremos potenciar con esta herramienta un proceso de participación pública con una comunicación bidireccional. Esto quiere decir que las decisiones que se tomen en la ciudadanía va a estar con el ayuntamiento, va a estar totalmente relacionada, siempre con una interactuación de la ciudadanía. El pueblo será el encargado de identificar e incorporar las diferentes preocupaciones, problemáticas, necesidades que estén presentes en el municipio. Se las dará a conocer al equipo de gobierno bajo consenso popular, para posteriormente trasladarlas a los correspondientes organismos. Bien, nosotros desde este campo
proponemos la creación de una comisión ciudadana independiente, contando de antemano con la voluntad política, con nuestro absoluto convencimiento, con la necesaria colaboración de todas las asociaciones, colectivos y entre todos los ciudadanos libres, independientes, sin afiliaciones políticas ni intereses partidistas. Proponemos participación activa en la política municipal, con voz en pleno, comisiones informativas y comisiones de gobierno. Participación en la elaboración de presupuestos, normas, etc. Participación en los procesos de selección y contratación de trabajadores públicos y en las ofertas de empleo público. Participación en los procesos de selección y contratación de adjudicaciones de obras y servicios públicos. Participación en el desarrollo del planeamiento y gestión urbanística. Mecanismos de vigilancia de la gestión municipal y de control de los recursos públicos. Instrumentos de supervisión y lucha contra el fraude y la corrupción. El enchufismo, el amiguismo y los intereses partidistas o cualquier tipo de corruptela política, que estamos acostumbrados a ello. Compromiso de denuncia pública ante los ciudadanos en casos de indicios de posibles casos de corrupción municipal. Herramienta de vigilancia y control en la financiación interna de los partidos a nivel municipal. Vigilancia en el cumplimiento de las leyes y de nuestros derechos constitucionales fundamentales por parte de los dirigentes, por ejemplo, el derecho a una vivienda. Trasladar directamente los problemas, las demandas, la voz del pueblo a los dirigentes políticos. Mediador entre negociaciones conflictivas político-ciudadanos. Recoger toda la información del ciudadano y elaborar propuestas, ideas, proyectos de trabajo de interés general. Fomentarán y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro pueblo y los bienes que lo integran. Fomentarán y promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Por lo tanto, esta comisión es un organismo de vigilancia, control y participación ciudadana sobre las decisiones políticas. Todos sus representantes serán voluntarios, sin remuneración alguna. Se elegirán por consenso entre todos los ciudadanos y se escogerá entre todos los colectivos y asociaciones deportivas, culturales, vecinales, empresariales, hermandades, cáritas, funcionarios públicos, etc. Y el objetivo de esta Comisión Ciudadana Independiente es arbitrar los instrumentos de participación ciudadana, soberanía popular, dar al pueblo supervisión, transparencia, vigilancia, control y que la gente participe en las decisiones políticas, poniéndole voz a las necesidades reales del ciudadano, de su barrio, de su familia, de su asociación. Su primera prioridad es participar, observar, vigilar, controlar y, en último caso, denunciar públicamente todas las medidas adoptadas por los políticos que vayan en contra de la ciudadanía. Para la constitución de este órgano de control es imprescindible la colaboración y el apoyo de todos sus ciudadanos. Para ello se crearán las siguientes figuras o representantes. Representantes de asociaciones. Serán personas elegidas por consenso entre todas las asociaciones y colectivos, culturales, deportivos, vecinales, sociales. Representantes de distrito. Con esta propuesta dividiremos al pueblo en 5 o 6 distritos y cada distrito elegirá a un representante o portavoz. Su misión consistirá en traspasar la voz de su barrio a los gobernantes. Representantes de Cáritas y hermandades. Personas elegidas por consenso entre Cáritas y las distintas hermandades. Representantes del funcionariado público. Personas elegidas por consenso entre todo el funcionariado público, ayuntamiento, sanidad, educación. Los trabajadores públicos son pieza clave para nosotros, para un buen desarrollo y una buena gestión del municipio. Representantes del sector empresarial. Personas relacionadas con el sector de la hostelería, cooperativas, comercio local, etc. Representantes del sector industrial productivo. Personas relacionadas con la agricultura, la ganadería, el vino. Para terminar con esta área de trabajo de participación ciudadana, decir que tendrán acceso y libre total a cualquier tipo de información. En ningún caso se le puede negar el acceso a la información a ningún ciudadano, habilitándole y facilitándole todos los medios necesarios para ello.
Este organismo será utilizado por los ciudadanos para mejorar las relaciones entre ciudadanos políticos. Y para terminar, una frase, ¿vale?, en relación con la participación ciudadana. No hay camino sin la ciudadanía, se hace camino con ella, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar Mercedes. Es licenciada en Medio Ambiente, ha trabajado en la Agencia Medio Ambiente en la Junta de Andalucía y está cursando un máster para mitigar el cambio climático. Bonito tema. Hola, buenas tardes. Como dice mi compañera, voy a hablar del programa político ambiental que desde el Círculo de Podemos de Bollullo hemos elaborado. Esto no es nada definitivo, son unas pequeñas líneas generales de ideas que hemos recogido que creemos que son importantes. Y bueno, si alguien tiene algo que aportar, pues bienvenido. O cualquier pregunta, después la podemos consultar en la cuando hagamos el coloquio después de todas las ponencias, ¿vale? Perdona, que estoy un poco nerviosa, pero no estoy acostumbrada. Voy a respirar y eso y ya luego Vale. Bueno, desde el Círculo de Podemos de Bollullos del Condado pensamos que la política ambiental debe ser transversal. Esto quiere decir que debe estar correlacionada con el resto de las áreas de trabajo que entran en juego para la gestión del municipio. Pensamos que se debe llevar a cabo una política ambiental que no quede reducida solo a los temas exclusivamente de medio ambiente, sino que debe ser tenida en cuenta también en la configuración del resto de políticas muy importante en el área de economía o en el área de empleo. Pensamos que esta es la única forma de emprender el camino hacia la sostenibilidad, es decir, la preservación de nuestro medio natural, pero no solo la sostenibilidad ambiental, sino también emprender un camino hacia una sostenibilidad económica y social que garantice el buen funcionamiento de nuestra sociedad de cara al futuro. Llevar a cabo política ambiental significa también cambio de modelo productivo, diversificación de la economía, diversificación de los tipos de empleo y creemos que es el mejor camino para avanzar de cara al futuro. El derecho al medio ambiente se recoge en el artículo 45 de nuestra Constitución y quiero resaltar que en el punto 3 de este artículo 45 se hace una mención especial a la solidaridad colectiva. Es decir, para respetar nuestro medio natural necesitamos también partir de una actitud de respeto hacia el resto de los ciudadanos y de una capacidad de trabajo y de colaboración para alcanzar objetivos comunes. También pensamos desde el Círculo que la política ambiental debemos priorizar la acción positiva tanto desde la administración hacia la ciudadanía como de forma recíproca administración-ciudadanía, ¿no? Una acción positiva me refiero a que no podemos simplemente hacer política ambiental a base de sanciones, a base de impuestos y de restringir la capacidad de acción de los distintos sectores sociales, tanto industria como agricultura o pueblo, la gente, o sea, los distintos sectores sociales. O sea, no se puede simplemente limitar la capacidad de acción o imponer sanciones, sino
se debe también trabajar en el sentido de ofrecer toda la información que esté a nuestra disposición al ciudadano para que pueda adoptar un cambio de comportamiento, asesorar e informar también acerca de todos los instrumentos jurídicos, administrativos, financieros que podamos poner a disposición de todos para efectivamente hacer posible ese cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo. Bueno, y quiero hacer una pequeña crítica a la política ambiental que a nivel estatal se está haciendo ahora mismo en nuestro gobierno, que es muy conservador, y voy a decir que es una política ambiental prácticamente inexistente, por no decir nefasta, porque se están apoyando los intereses de las grandes compañías, sobre todo en el sector de la producción de energía, y se está impidiendo la capacidad de los ciudadanos para hacer uso de las energías renovables. Se están imponiendo sanciones grandes para la gente que tenga un panel solar en su techo. Es decir, nos están quitando nuestro derecho a utilizar la luz que tenemos en un sol tan intenso como es el de Andalucía, ¿no? Quiero decir, se está faltando, yo creo que es una falta de respeto al ciudadano, a los acuerdos internacionales de protección del medio ambiente, de reducción de emisiones, y lo que se hace prácticamente es proteger los intereses de una minoría que maneja el sector energético. Y esto así un poco las bases ideológicas en líneas generales, y ahora voy a pasar a exponer una serie de propuestas que ya para el ámbito municipal hemos estudiado y creemos que puede ser importante a la hora de llevar a cabo de desarrollar la política ambiental a nivel municipal. Si alguien quiere profundizar un poco más en alguno de los temas, pues ya podemos luego comentarlo. En primer lugar, la creación de una agenda local 21 para nuestro municipio, que creo que no existe. Existe una intención por parte de las administraciones de configurarla, pero no se ha llegado a hacer. Creemos que tenemos que dotarnos de un equipo técnico capaz de llevarla a cabo, y este es el instrumento básico de planeamiento a nivel municipal para establecer un plan de acción a nivel ambiental y, como digo, también colaborando con el resto de las administraciones. Y también es un instrumento fundamental que hay que tener elaborado para recibir apoyo de parte de otras administraciones de ámbito superior a la hora de actuar. Necesitamos financiación, necesitamos ayuda. Si no tenemos claro lo que vamos a hacer, pues obviamente no nos van a apoyar. Por otro lado, la recuperación de la gestión pública del sistema de recogida de residuos, que se privatizó hace poco, y pensamos que habría que reevaluar y estudiar si es posible recuperar esta gestión. En caso de que fuera positivo, volver a hacerlo público. Esto nos permitiría también crear un sistema de compostaje comunitario, con el que reduciríamos tanto la cantidad de residuos que se llevan a vertedero, supone un ahorro en las tasas de recogida de residuos, y también genera un doble beneficio porque estaríamos produciendo abonos de buena calidad para nuestras tierras, para nuestros parques, nuestros jardines o para los agricultores. Entonces esto sería interesante llevarlo a cabo. Las zonas verdes, jardines y arbolado urbano, pues creemos que hay bastante escasez de zonas verdes en el municipio y estaría bien aumentar la cobertura vegetal. Esto lo llevaríamos a cabo siempre contando con la aprobación de los vecinos, principalmente de las calles que se vayan a
o sea, que se vaya a realizar la plantación de árboles, ¿no? Entonces, siempre para que tengan una buena acogida y salga adelante, ¿no? La gente sea capaz de cuidar los árboles que tienen en su puerta y que estén contentas con el arbolado que van a disfrutar, ¿no? Este punto creo que es muy importante, que es la mejora de la calidad de las tierras de cultivo. Tenemos la mayor parte del territorio es campiña y se desarrolla en una tierra bastante pobre a nivel de calidad. Son insectisoles y son tierras poco productivas. Entonces estaría muy bien llevar a cabo un plan de mejora de la estructura de ese suelo que nos beneficiaría en muchos aspectos, tanto ambientalmente como económicamente. Esto se haría en el marco de la Agenda Local 21, que digo que es necesario configurar para la localidad, y también se intentaría introducir en los planes de desarrollo sostenible del entorno de Doñana, del que formamos parte. Somos una zona de especial protección y por eso podemos tener bastante ayuda para llevar a cabo estas mejoras. Si alguien quiere saber de qué se trata un poco y qué beneficios aportaría, podemos tratarlo luego. En cuanto al arroyo de la Cerrada y otros arroyos, sabemos que nuestro ayuntamiento actual ha firmado un convenio con la Diputación de Huelva y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la restauración de nuestros cauces de agua, que están muy degradados. Va a recibir más de 400.000 euros de dinero público y bueno, desde aquí pues queremos decir que esperamos que se lleve a cabo de la mejor forma, que sean eficientes y que si necesitan algún tipo de colaboración, pues estamos encantados. También pensamos que ya que se va a realizar esta restauración de los cauces, se podrían coordinar con algún programa para la sensibilización y la educación, sobre todo de los más jóvenes, llevarlos a que ellos mismos planten los árboles para que se sientan parte del entorno y que aprendan a respetar el medio natural, ¿no? Y por último, el último punto, la garantía de defensa del ciudadano en los conflictos ambientales, que según tenemos entendido no se lleva a cabo de la mejor forma. Control ambiental de las instalaciones que estén en suelo urbano y reevaluación de las instalaciones que estén y que sean motivo de descontento social. El ayuntamiento haría de mediador entre empresa y ciudadanía e intentaría colaborar para resolver estos conflictos de la mejor forma posible. Bueno, esta es nuestra posición de garantes del derecho a un entorno saludable. Y nada más, muchas gracias por la atención. Ahora le paso la palabra a Alba, es arquitecta, máster de arquitectura y patrimonio histórico y es estudiante de doctorado sobre paisaje del vino del condado de Huelva. Exacto. Hola. Bueno, yo estoy participando en dos grupos de trabajo de los que tenemos organizados. Uno es urbanismo y otro es patrimonio y cultura. Primero voy a hablar sobre urbanismo y después hablaré sobre patrimonio y sobre cultura hablará mi compañero Fran. Bueno, voy a empezar un poco por urbanismo. El urbanismo es una competencia municipal, lo establece tanto la Constitución como la Ley de Base y es un poco complicado. Primero, no sé si se tiene un poco claro qué es el urbanismo.
El urbanismo, según lo define el diccionario, básicamente es el conjunto de conocimientos relativos a la planificación y al desarrollo de las ciudades. ¿Vale? Como disciplina, el urbanismo puede tener bastantes ideologías, ¿vale? La que está llevada a la ley, digamos, es una ideología que surgió a principios del siglo XX. Las leyes sobre urbanismo parten de la ley del suelo, que es a nivel estatal, y después hay otra ley autonómica, pero la ley que realmente concreta el desarrollo urbano de las ciudades es el PGO, que es una ley a nivel municipal, tiene rango de ley, y la redacta un equipo de técnicos a cargo del ayuntamiento. Los PGO se redactan con una vigencia de 25 años. Y básicamente lo que hace el PGO es calificar y clasificar el suelo. Eso quiere decir que todo el suelo del municipio, del término municipal, lo clasifica entre urbano, no urbanizable y no, o sea, urbano, no urbano y urbanizable, y también lo clasifica según uso, según residencial, según industrial, etcétera. Bueno, primeramente se parte de una previsión de un desarrollo económico que va a tener el municipio en esos 25 años. Y en base a eso hace la previsión de suelo. Por ejemplo, si un municipio se tiene unas expectativas que va a tener un crecimiento industrial muy grande, pues entonces se hace una reserva de suelo industrial grande. O que va a tener un aumento de población muy grande, pues entonces se hace una reserva de suelo residencial grande. Ahora mismo en Bollullo estamos en una transición entre un PGO, que es el PGO vigente, que se hizo en el año 93, en 1993, y está en proceso de aprobación inicial el nuevo PGO que empezó a redactarse en 2010. Ahora mismo ese PGO el PGO, digamos, primero lo aprueba el ayuntamiento y después la aprobación definitiva la da la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta. Es la que tiene la competencia final. Entonces, el PGO actual, que está en proceso de redacción, está aprobado por el ayuntamiento y está esperando que sea aprobado definitivamente por la Junta. ¿Qué? Que me ponga el micro más arriba, perdona. Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso. Estamos esperando de que la Junta nos dé la aprobación definitiva del PGO. Lleva en este proceso más de 2 años. Entonces, no está muy claro que se apruebe o no. La Junta lo que hace es analizar si el desarrollo de este municipio va a comprometer el desarrollo de los municipios de alrededor y si cumple con los principios, con los objetivos de sostenibilidad exigible a cualquier desarrollo económico. Vale, el PGO actual, bueno, tanto el PGO actualmente vigente como el nuevo, el que está en proceso de aprobación inicial, basa el desarrollo del municipio de Bollullo en un desarrollo de tipo industrial como principal recurso la autopista. ¿Vale? Tiene como lema Bollullo, la ciudad del transporte, y bueno, se centra en eso, se centra en que Bollullo va a tener un desarrollo industrial muy fuerte gracias a la proximidad que tenemos a la autopista. En el nuevo, en el PGO que está en proceso de aprobación, hace una apuesta muy fuerte por este desarrollo industrial y hace una reserva de suelo industrial bestial. Reserva como suelo industrial, para que nos hagamos una idea, todo el campo que está desde la salida a La Palma, como si cogiésemos toda esa parte de la autovía y después la zona del desvío hasta la entrada por Montañina, para la entrada a la feria. Toda esa zona que ahora mismo es rural, prevé dentro de toda esa zona la hace como un polígono industrial, la clasifica como polígono industrial. Para que nos hagamos una idea, ese polígono industrial tendría una avenida central de 4,5 kilómetros de largo. No lo sé, yo así no creo que este pueblo tenga una necesidad de crecimiento industrial tan fuerte como para tanta reserva de suelo. Nosotros, nuestra humilde opinión, creemos que este es un pueblo que está insertado en una comarca agrícola
y que su recurso económico principal es la agricultura y que se debería de apostar más por ese recurso que por el recurso industrial, que no lo terminamos de ver muy claro. No sé, no es una opinión, pero bueno, después mi compañero hablará de los sectores económicos y mi compañero hablará de economía y un poco las cosas creemos que pueden ir por ahí. Esta forma de hacer urbanismo, basada en los planes generales, ya he dicho antes que está basada en ideologías de principios del siglo XX. A mediados del siglo XX ya teóricos del urbanismo y bueno, gente que se dedica a estudiar esto, empezaron a plantear críticas a este modelo y empezaron a plantear otras propuestas basadas en el urbanismo participativo. En esta forma de entender el urbanismo es realmente la ciudadanía la que decide sobre las actuaciones urbanísticas. No es un plan hecho cada 25 años, sino es cada año o cada el tiempo que se estructure, la ciudadanía a partir de un sistema asambleario a pequeño nivel de barrio, ya se va creciendo ese sistema, se estructura, está hecho y quien quiera participar en este grupo de trabajo, pues estamos abiertos a estudiarlo juntos. Se va haciendo es la ciudadanía la que va haciendo la ciudad. No está hecho ley esta ideología, pero sí que hay experiencias en otros sitios del mundo. En Holanda hay muchas, en ciudades grandes, incluso grandes ciudades de Brasil, con problemas urbanísticos que no tenemos aquí, que son bestiales, están dando muy buenos resultados. Nosotros intentamos posicionarnos en esa forma de hacer urbanismo. Abogamos por un urbanismo real, que sea la ciudadanía la que realmente decida sobre su ciudad, ¿vale? Y en ese sentido hemos planteado las propuestas. Las propuestas, más que propuestas de actuaciones, entendemos que son propuestas de trabajo. Son líneas de trabajo dentro de este grupo de trabajo del urbanismo. Y bueno, por eso siempre invitamos a quien quiera unirse a seguir trabajando con nosotros y, por supuesto, a proponer más. Esto es un esbozo solamente. Las voy un poco a exponer. La primera que nos parece fundamental es realmente la valoración y el fomento de nuestro paisaje vinícola. Esta es una zona vinícola y ese es nuestro principal valor patrimonial y económico, queramos o no, es lo que nos puede hacer diferenciar esta comarca del resto del mundo globalizado, ¿no? Nuestra uva endémica de aquí, nuestros vinos que no se hacen en otro sitio nada más que aquí, eso tiene un valor y ese valor se traduce en el territorio también. Por otra parte, la creación de un catálogo de bienes culturales, que no son solo monumentos, son también los saberes etnológicos que tenemos aquí, los saberes inmateriales, eso tiene un valor también, no solamente cultural, sino también económico, que no se puede perder, no estamos en condiciones de perder recursos. Por otra parte, ya que tanto que se apuesta por el transporte y por los medios de comunicación, creemos que se debe de estudiar en mejorar la conexión entre Bollullo y el resto de los pueblos de la comarca, con transporte que no solamente transporte privado, también el transporte público. Por ejemplo, si queremos fomentar el paisaje vinícola, queremos apostar por nuestros recursos y por el turismo, y necesitamos tener unos medios de transporte que vengan para acá la gente, ¿no? No sé, es algo un poco básico. Entonces, sobre eso también queríamos hacer otro grupo de trabajo. Otro grupo de trabajo sería sobre la optimización de la gestión de los servicios urbanos, como es el abastecimiento de agua, el alcantarillado, la depuración de aguas residuales. Decimos optimización. Optimización es ver cuánto cuesta realmente ese servicio, de modo que el ciudadano pague lo mínimo posible por ese servicio. A este nivel no hemos estudiado y no tenemos claro si ese servicio debe de ser público o privado. Simplemente lo que decimos es que se debe de optimizar para que el ciudadano tenga el mínimo coste posible. Por eso, entonces lo tenemos aquí previsto como una línea de trabajo más y bueno, hay que seguir avanzando. Y el último es la optimización del crecimiento y las reformas urbanas. Esto entra dentro de lo que he estado hablando antes del urbanismo participativo,
que creemos que no se debe de hacer bueno, a mí y a nosotros en general nos parece un pelín arriesgado hacer una previsión a 25 años. No sé, parece un poco evidente, ¿no? Saber cómo se va a desarrollar la economía de aquí a 25 años. Creemos que esa previsión de suelo industrial, residencial, debe de hacerse poco a poco cada año y para ahorrarnos disgustos y costes a todo. Entonces, esta optimización se haría a través de este sistema de urbanismo participativo. Y bueno, estas son nuestras propuestas y hay que seguir trabajando. Ahora va a hablar Fran, que es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla, especializado en Comunicación Institucional por la Universidad de París, máster en Comunicación Pública y Gestión de la Energía Renovable. Muy bonito tema. Bueno, yo venía a hablaros de desarrollo local y agricultura. Nos hemos distribuido diferentes áreas de trabajo, hemos esbozado unos borradores. Y lo que venimos diciendo, hemos esbozado las fases iniciales. Lo suyo es contar con la colaboración de todo el mundo para desarrollar las áreas en condiciones con los saberes que están en todas partes. Nosotros no somos ni especiales expertos ni mesías de nada, sino que tenemos que contar con la colaboración de todo el mundo verdaderamente para hacer que lo que tenemos en mente, que hemos empezado a desarrollar, se haga de la mejor manera. O sea, por la lógica de 4 ojos ven más que 2 y 6 ven más que 4. Es sencillamente eso. Nosotros hemos desarrollado unas líneas, unas intenciones, una dirección, pero se tiene que terminar, ¿no? La parte que yo he sido responsable un poco de coordinar del área de trabajo era el desarrollo local y agricultura. Lo primero que hemos tenido que hacer para desarrollar eso es decir, ¿qué somos? ¿Bollullos qué es? O sea, ¿qué es el desarrollo local? El desarrollo local consiste en recontar cuáles son nuestros recursos endógenos y ver hasta dónde lo podemos llevar, hasta cuándo y hasta qué distancia podemos crecer. Es decir, qué es lo que somos para ver hacia dónde queremos ir. Para eso lo primero que tenemos que ver es qué somos, ¿no? Por eso lo que comentaba Alba, que el urbanismo que se plantee Bollullo como una ciudad del transporte, que el polígono industrial que se plantee sea tan grande como el casco urbano de Bollullo, y dice, bueno, hay tanta demanda de suelo industrial, de suelo secundario en Bollullo como para eso, porque si no lo hay, no tiene sentido. Entonces nosotros lo primero que hemos hecho es decir, bueno, ¿qué es lo que produce Bollullo? ¿Cuál es el producto base de Bollullo? Para a partir de ahí desarrollarlo, coger eso y optimizarlo y tratar de, en lugar de quedarnos a un pasito, darle un empujón para quedarnos a 3 pasitos más. Viendo un poco el diagnóstico del pueblo de Bollullo, nos encontramos que es un pueblo eminentemente agrícola, no sorprenderá a nadie. 2 de cada 3 trabajadores son trabajadores de muy baja cualificación y trabajan en el campo. Si a esto le añadimos, 2 de cada 3 significa el 66%. Si a esto le añadimos a la gente que trabaja en la construcción, supone el 80% de la población activa. Y ese 66% más ese otro poquillo más que sube hasta el 80% de la construcción tira o arrastra al sector servicio que contempla ya finalmente el 100% de la población activa de Bollullo. Es decir, 2 de cada 3 trabajadores de Bollullo es agrícola. Luego tiene un poquillo más de construcción y tiene de servicio, es decir, tiendas, microempresas. Tiendas y restaurantes, bares y demás. Esa es la economía de Bollullo. La economía de Bollullo es eminentemente agrícola. Luego, si lo comparamos a nivel empresarial, hay algunos parámetros por los que se mide, como la densidad empresarial, y vemos que Bollullo tiene 26,42 empresas por cada 1000 habitantes. Esa densidad empresarial es muy baja en comparación a los pueblos de la comarca. Nos sitúa a la altura de Niebla, La Palma, Villarrasa, Escacena, que son pueblos poco dinámicos desde un punto de vista empresarial. Los pueblos más dinámicos son Almonte, Moguer, San Juan, Lucena. Son pueblos que tienen una densidad de empresas mayores. Entonces, nos encontramos que hay mucho por desarrollar. Luego, el 66% también o son peones agrícolas o pertenecen al régimen agrario o son autónomos. Hay mucho que se puede fomentar. Solo un 3% de las contrataciones que se hacen en Bollullo son a gente que tiene estudios postsecundarios, es decir, que tienen estudios de grado medio o superior. Es decir, la cualificación, en definitiva, son puestos, el mercado de trabajo que hay en Bollullo es de muy baja cualificación, con contratos temporales en un 99%, a tiempo completo en un 90% y de muy poca cualificación, ¿no? De estudios primarios
estudios obligatorios, primarios, completos o incompletos y secundarios, suponen el 80% de las contrataciones. Con eso que tenemos, decimos, bueno, ¿qué somos? ¿Somos una ciudad industrial? ¿Somos una ciudad de turismo? ¿Somos una ciudad agrícola? Somos una ciudad, o sea, nuestros productos son agrícolas. Pero ¿qué caracterización tienen nuestros productos? Nuestros productos tienen una comercialización muy baja porque se venden con muy poco valor añadido. Cuando luego vemos, hay un mogollón de estrategias porque casi todo está escrito a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel nacional andaluz o en estrategias locales. Siempre se entiende que la agricultura, para poder desarrollarse, tiene que ir de la mano de la industria, tiene que arrastrar a la industria que aporte un valor añadido a los productos. No es lo mismo, es muy básico, no es lo mismo vender vino a granel que vino embotellado. No es lo mismo vender vino en toneles que vender pues un Rioja de no sé cuánto, no sé qué. El vino siendo exactamente el mismo, el precio es distinto. Se le tiene que adaptar, se le tiene que añadir determinadas cosas a los productos para que tengan un valor añadido y tenga mayor valor, en definitiva, ¿no? Para contribuir al dinamismo económico se habla de tres factores: factores sociales, factores económicos y factores políticos. Esto es lo que tendríamos que hacer desde un gobierno municipal, ¿no? Quien esté. Son los tres factores que tiene que atajar. Los factores sociales, que tiene que ver con la emprendeduría, con que las personas sean emprendedoras y que cuenten con los organismos y las herramientas que necesiten para poder emprender, que cuenten con ese respaldo. Factores económicos, de oportunidades del territorio y del dinamismo económico que haya de la zona, o sea, que haya posibilidad y potencialidad de desarrollar esas cosas. Y factores políticos, que son transversales, que es que se fomente unas áreas o se fomenten otras, se respalden unas iniciativas o se respalden otras y se haga de una manera o se haga de otra. Nosotros, naturalmente, proponemos a trabajar esos tres factores, los sociales o internos, que hablan sobre todo del fomento del espíritu emprendedor. Hemos desarrollado un montón de posibles iniciativas. Esto, desde luego, bueno, de posibles iniciativas, como venimos comentando, se trata de que sea siempre con el aporte de todo el mundo. Aquí está. Lo tenemos un poco esbozadillo, pero se pretende eso, ¿no? De seguir trabajando, porque esto es un borrador, o sea, un área de desarrollo local no tiene 15 páginas. Hemos leído una barbaridad de estrategias, como se puede comprobar, y hay mucho más que terminar desarrollando, ¿no? Los factores internos, sociales, ausencia de perfil emprendedor, de asumir riesgo, ¿cómo se atajan? Está escrito. Fomentando el perfil del emprendedor con escuelas de emprendedores, manuales de emprendedores, semanas de emprendedores, contacto con los centros educativos, viveros de empresas, espacios de coworking, asesoramiento y tutorización pública, oficina única de desarrollo empresarial. Existe ya el Banco de Iniciativas del Territorio, que son iniciativas que son rentables, y que tienen potencialidad de desarrollar en los territorios. Eso está estudiado y están escritas. Estas son las iniciativas que en la comarca del Condado de Huelva son rentables a medio y largo plazo. Solo hay que desarrollarlas, fomentarlas y desarrollarlas. Un laboratorio de I+D+I. ¿Qué es un laboratorio de I+D+I? Hemos visto, analizando todos los parámetros, que las empresas que más crecen en plantilla, y en plantilla significa en contratación de personas, generación de empleo y riqueza, son las empresas que de una u otra manera, en el entorno en el que estamos, desarrollan una actividad de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación. Esas empresas han crecido un 640%. Es decir, si en el año 2009 tenía un trabajador, en el año 2015 o 2014 tenían 7 trabajadores. El resto de empresas están menguando. Y todos lo sabemos, ¿no? Sobre todo construcción, servicios, que lo que hacen es medianamente sobrevivir. Pues el laboratorio de I+D+I enfocado básicamente para añadir ese valor añadido, para darle ese valor añadido a los productos, a todos los productos, sean agrícolas, sean del sector servicios o sean de cualquier otro sector, secundario o el que sea, ¿no? Encaminado a nuevas iniciativas empresariales en el ámbito agrícola hacia nuevos productos ecológicos, nuevas tecnologías, manipulación y transformación de los productos en sus derivados. Se comentaba que la uva tiene hasta 42 derivados y que el vino era el producto de menos valor. O sea, se pueden hacer, y hay experiencias en toda Europa, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos para escoger experiencias de desarrollo a través de productos agrícolas en la industria de derivados, que esa sería la industria que arrastraría el sector agrícola, que se construyen desde cosméticos a velas, aceites, todo este tipo de cosas, también del sector agrícola a estaciones de biomasa que son de energía renovable, que sirven no solo al campo, sino a la generación de energía térmica. Esto los factores sociales internos. Los factores externos económicos.
Se trata de reducir, de luchar contra la baja competitividad de nuestras empresas. ¿Cómo se hace? Se hace porque en las empresas, en Bollullos y en la comarca, básicamente, porque no somos tan diferentes de cualquier otro pueblo de nuestro entorno, son microempresas que a duras penas lo que hacen es sobrevivir. ¿Cómo se hace para que puedan sobrevivir mejor? A través de asociaciones. En definitiva, de cooperativismo. Escuelas de cooperativismo, escuelas de iniciativas cooperadas. Puesta en marcha dentro de esta escuela de cooperativismo o de iniciativas cooperadas, hemos cogido también cuáles son los sectores emergentes, no solo del Condado de Huelva, que tiene establecida la Junta de Andalucía y la Unión Europea, sino los sectores emergentes que se supone que hay en los entornos rurales de las características de Bollullos. Estableceríamos o procuraríamos el desarrollo de cooperativas públicas de esos sectores emergentes. Los sectores emergentes para la Junta de Andalucía y para la Unión Europea son la agricultura y la ganadería ecológica, digo los sectores emergentes para Bollullos, para la comarca. Agricultura y ganadería ecológica, viticultura, industria agroalimentaria, energía renovable, actividades ambientales, nuevo turismo, logística, I+D+I, atención social y dependencia, servicios a las empresas, actividad de construcción especializada. Como sabemos, venimos de una crisis de la construcción que es, entre otras cosas, lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, que estalle la burbuja inmobiliaria y que parece que ahora todo nos ha cogido por sorpresa. Sin embargo, por ahí también hay una posibilidad de desarrollo a través de la rehabilitación y mantenimiento de vivienda, de eficiencia energética, de revalorización de los espacios públicos, conservación y restauración del patrimonio. Es decir, hay vida más allá de la construcción, incluso con la construcción, por ejemplo, ¿no? La escuela está de cooperativa, hacer cooperativas de todas estas actividades emergentes que según la Junta de Andalucía y la Unión Europea tenemos mucha potencialidad en el condado. Estación de biomasa, cooperativa de agricultura ecológica, cooperativa de limpieza, cooperativa de atención social y dependencia y otros de los sectores, todos los que se nos pueda ocurrir de los sectores emergentes. Por supuesto, contando con las cooperativas ya existentes, reforzándolas y recuperándolas, tales como, por supuesto, la cooperativa de vinícola del condado, la de San Isidro, generando nuevas entidades asociativas o fomentando las existentes, precisamente para generar sinergia y que con la sinergia sean y lleguen a más sitios, como la Asociación de Empresarios o la Asociación de Comerciantes. Apoyo y consolidación a la actividad empresarial. Este laboratorio de I+D+I para fomentar nuevos cultivos, optimizar los cultivos actuales, estudiar la posible manipulación y transformación en la producción y en los derivados, lo que decimos que aporta un valor añadido, que es lo que le da una mayor rentabilidad económica a la producción. Escuela de producción ecológica. Una finca escuela también que genere y establezca un relevo generacional de los agricultores, certificación de calidad, igual que las denominaciones de origen en el vino, lo que supone es una certificación de calidad. Hagamos exactamente lo mismo con una escuela ecológica que tenga también una red propia de distribución, con certificación de calidad. Campañas de formación y desarrollo de actitudes hacia todas estas líneas. Por supuesto, campañas de comunicación y revalorización de lo que tenemos, de lo que hacemos y de lo que sabemos hacer y de lo que podemos hacer incluso mejor. Establecer todas esas cooperativas de derivados que habíamos comentado antes, que habíamos esbozado. Son muchísimas las posibilidades y eso con los factores económicos, que son las posibilidades que genera el territorio. Los factores políticos son transversales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento tiene que apostar por el emprendedor, fomentar que existan iniciativas emprendedoras, no dejándolo solo a la hora de establecer su camino. Se dice que una empresa, para que sea rentable, o que una empresa no es rentable los 3 primeros años, también entre 3 y 5 años. También se dice que un emprendedor no suele acometer la iniciativa empresarial por ausencia de apoyo institucional, porque puede saber mucho de lo suyo, pero sabe poco a nivel legal, laboral, fiscal, contable. Para eso existen los viveros de empresas, existen los espacios de coworking y esas son las iniciativas por las que los ayuntamientos, las instituciones públicas pueden apostar por ese modelo de desarrollo, que no es más que tutorizar durante un periodo de tiempo determinadas áreas de un desarrollo de negocio. ¿Qué es lo que ha de pretender para generar dinamismo económico? La reconversión económica y la diversificación, como decimos, hacia productos con valor añadido, o hacia nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos cultivos, y la mejora de la competencia, siempre vinculando el sector productivo, que en el caso de Bollullos es el agrícola, al sector agroindustrial, que es el que genera una mayor rentabilidad económica.
En principio, eso, no sé si lo he dicho todo un poco abrupto, pero se pretendía de lanzar básicamente los mensajes un poco estrella de lo que queremos hacer, teniendo en cuenta, sobre todo eso, ¿no? Los sectores emergentes. Si queréis, los sectores emergentes quedan establecidos también lo que se puede hacer, lo que se pretende hacer desde las administraciones públicas, Junta de Andalucía, el Estado y la Unión Europea, y cómo fomentar eso, porque terminan siendo nichos de mercado, y nichos de mercado de productos derivados con un valor añadido extra. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos productos de muy buena calidad, tenemos productos que se pueden desarrollar mucho, pero no se desarrollan. Y lo que se desarrollan o se vende es sin ningún... ¿Esto no se oye ya? Hola, sí. Valor añadido es la clave, exacto. Lo que tenemos que hacer es darle a nuestro producto a lo que tenemos, no inventarnos nada nuevo, porque no podemos ser de la noche a la mañana unos punteros en ingeniería aeronáutica. Podemos procurar, aprovechando la existencia del Arenosillo o de Sevilla, que son polos de aeronáutica, tener algo de industria auxiliar. Pero la industria que tenemos aquí, que es agrícola, es con la que tenemos que tener de base, y en lugar de venderla a 0,1% de producción o a 0,1% de manipulación y de derivado, venderla al 30 o al 40. ¿Por qué? Porque ese avance es el que va a conseguir que tengamos una mayor rentabilidad económica. Y lo hemos visto también en los datos. Los datos lo dicen todo. La agricultura en sus primeros derivados está perdiendo densidad, está perdiendo cualificación, está perdiendo riqueza. Lo que está ganando es todo producto que tenga un valor añadido. Este I+D+I. Me parece fenomenal que nos quedemos con eso. Valor añadido e I+D+I. En nuestra área, en nuestra zona agrícola, en nuestra comarca, ha generado un crecimiento de empleo y riqueza del 640%. El 640%. Eso es una barbaridad en los tiempos que están en estos años de crisis brutal que hemos tenido. Bueno, aquí tengo todos los sectores emergentes que se establecen desde la Junta o desde Europa, desde la Unión Europea, para las zonas agrícolas y en concreto para el condado. Las posibilidades que se pueden desarrollar y bueno, pues desde mi parte de desarrollo local y agricultura yo terminaría invitando naturalmente a que sigamos trabajando, a que los que queráis trabajemos en estas áreas para desarrollar verdaderamente un catálogo de propuestas lo más cerrada posible. Ya está. Bueno, y en último lugar va a hablar Mario sobre economía, diplomado en ciencias económicas, máster en adaptación pedagógica, lleva 11 años ejerciendo el oficio de administrador de fincas como contable de comunidad de bienes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre, como bien ha dicho la compañera Asen, es Mario Domínguez Clavijo. El currículum, dicho así de esa manera tan extraordinaria, parece algo más de lo que realmente es, pero de todas maneras, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en esta tarde hablando, escuchando a los compañeros acerca de estos temas, de los cuales, si queréis, luego podemos desarrollar un debate que espero que sea lo más constructivo posible. Yo me voy a encargar de comentaros un poco el trabajo, uno de los trabajos que hemos realizado desde el área de economía del Círculo, y sin más dilación paso a exponeros este documento que tengo por delante. A este documento, que es el documento, el borrador económico, se le ha dado mucha prioridad en el Círculo y hemos trabajado muy arduamente muchos compañeros. Bueno, pues el texto que tengo por delante es un documento de bases. Es un simple documento para sentar las bases para la elaboración de un borrador económico que persigue principalmente dos finalidades. Una es establecer un diagnóstico económico de la situación actual de nuestro municipio, y la otra meta o la otra finalidad es presentar una serie de propuestas generales como líneas estratégicas de actuación. La principal finalidad es generar un debate continuo, es decir, no solo un debate que se quede aquí en este foro, sino que luego, cuando termine esta asamblea, se siga debatiendo acerca de economía política local. Y lo que se pretende es que sea la ciudadanía, vosotros y nosotros aquí presentes, las que con nuestra participación podamos emitir un juicio de valor económico cierto sobre nuestro municipio. En cuanto a la redacción del documento, tengo que comentar también
que ha sido redactado desde el pragmatismo, considerando las restricciones reales de nuestra economía y la situación económica actual a la que hemos llegado, que hemos debatido mucho y hemos llegado a la conclusión de que viene a ser fruto de numerosas imposiciones antidemocráticas por parte de grupos poderosos pero minoritarios a los que se ha servido desde los gobiernos actuales y antecesores, y que se han tomado decisiones económicas, políticas y sociales al margen de la inmensa mayoría ciudadana. No vamos a entrar en analizar indicadores sociales que ya de por sí nos ayudaría a vislumbrar un poco la situación económica actual de nuestro municipio, tales como el índice de pobreza energética, el número de familias que no tienen acceso a una vivienda digna o el número de personas que se han visto abocadas a recurrir a entidades de beneficencia para paliar sus necesidades básicas de alimentación o ropa, por ejemplo. No vamos a entrar en esos indicadores sociales, vamos a centrarnos en datos puramente económicos ya hechos oficiales por distintas administraciones y por lo tanto totalmente contrastables. Así que paso a comentaros el diagnóstico económico en sí. Hemos considerado en el área de economía del círculo como imprescindible para realizar una valoración objetiva de la realidad económica de nuestro municipio, analizar un poco más a fondo tres indicadores económicos. Uno es el paro registrado, otro es la renta neta media declarada y otro es el nivel o grado de endeudamiento. Comienzo por el primero, el paro registrado. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas sobre el paro registrado en nuestro municipio a principios del año 2015, el paro registrado ascendía a la cifra de 1.123 parados. ¿Esto qué supone? Pues esto supone un incremento relativo mensual del paro registrado del 1,45%, pero supone, y somos objetivos con los datos, supone un decrecimiento interanual del paro registrado del 4,34%. Es decir, si nos vamos a los datos objetivos, reconocemos que el paro registrado en nuestro municipio ha decrecido en un 4,34%. Pero ahora bien, cuando seguimos analizando el paro registrado, nos damos cuenta, y esto es un detalle muy considerable, muy a tener en cuenta, que la bajada de dicho paro se traduce en una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Cuando nos vamos a los datos publicados por el Servicio Estatal de Empleo Público, el SEPE, o por el Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, vemos que el 98,35% de los empleos registrados en el año pasado tienen su entrada en el registro como empleos temporales. El 98,35% son empleos temporales, frente a un escasísimo 1,64% que se registran como empleos indefinidos. Esto lo que denota es que se ha abierto una brecha en las rentas del trabajo y que los trabajadores hoy día trabajan menos tiempo al año y por menos dinero, presentan su fuerza de trabajo por una retribución menor. Este dato es decepcionante, pero todavía es más decepcionante cuando analizamos la evolución del paro registrado y vemos que la tasa de paro a principios del año 2015 se sitúa en los mismos niveles de la tasa de paro del año 2011, cuando estamos en plena crisis económica. Y como último dato sobre el paro registrado, comentaros que el colectivo, un dato preocupante también desde el área del círculo, y es que el colectivo de mayores de 45 años es el más vulnerable al desempleo y por lo tanto el que está en mayor riesgo de exclusión social, con un porcentaje en el desempleo muy elevado con respecto a otros colectivos, jóvenes y demás. Esto con respecto al paro registrado. Con respecto a la renta neta media declarada, aquí tengo que comenzar abriendo un paréntesis, y es que nos ha sido muy dificultoso establecer o realizar un trabajo con respecto a la renta neta media declarada en nuestro municipio, y no debería de ser así. Los últimos datos de renta publicados en nuestro municipio son del año 2012. Tenemos que apostar por un banco de datos al que el ciudadano pueda acceder en tiempo real y no tener que hacer para hacer un diagnóstico de la situación de la renta en nuestro municipio, un trabajo estadístico de extrapolación que ha sido muy costoso. Nos ha costado muchas horas y mucho tiempo a muchos de los compañeros del círculo.
El trabajo de estadístico de extrapolación para analizar la renta media declarada lo basamos en 3 factores. Uno es el indicador anterior, el paro registrado, otro es el número de afiliados a la Seguridad Social y otro es el índice de población activa. Si nuestras estimaciones se cumplen, en 2015 se declararán aproximadamente el mismo número de rentas que en el año 2012. Esto supondrá que se declararán entre 5.600 y 5.700 rentas, lo que supondrá un volumen de rentas del trabajo. No hablo, atención, no hablo de rentas, de otro tipo de rentas por inversión o rentas patrimoniales, etcétera. Hablo de rentas del trabajo, rentas de la inmensa mayoría de la población, de los trabajadores. Supondrá un volumen de renta del trabajo de entre 55 millones y 55 millones y medio de euros, lo que hará que la renta neta media declarada en el año 2015 en nuestro municipio pues no supere los 12.000 euros. En el año 2012 la renta neta media declarada fue de 11.047 euros. Nosotros somos un poco benevolentes con los datos, preveemos al alza y establecemos que la renta neta media declarada no llegará al límite de 12.000 euros. Además, considerando que existe un umbral de rentas por debajo del cual no se está obligado a declarar en concepto de IRPF, y sin entrar en un análisis de la renta per cápita, que sería un análisis mucho más profundo, mucho más costoso, pues podemos concluir que la renta de la gran parte de la población de nuestro municipio se sitúa en niveles inaceptables por debajo del mileurismo. Y esto sí nos preocupa en el área del Círculo de Podemos, que la inmensa mayoría de la población subsistan al mes, la inmensa mayoría de las familias subsistan al mes con menos de 1.000 euros. Esto con respecto a este segundo indicador, la renta media neta declarada. Y ahora, en cuanto al tercer indicador, que es el nivel de endeudamiento, hemos considerado esenciales analizar 3 factores para poder analizar con rigor el nivel de endeudamiento municipal. Uno es la deuda viva, ahora explico qué es la deuda viva, otro es la deuda con proveedores y otro es lo que hemos llamado la deuda laboral. En cuanto a la deuda viva, esta se puede definir como la deuda que tiene que adquirir una entidad local, un cabildo, una pedanía, en nuestro caso un ayuntamiento, con una o varias entidades bancarias en una fecha determinada y que está pendiente de amortizar y sin considerar los intereses financieros de esa deuda. Eso es la deuda viva. La deuda, el préstamo principal, digamos a grosso modo, el préstamo principal con las entidades bancarias. Pues bien, la deuda, los últimos datos de deuda viva respecto a nuestro municipio son los publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 31 de diciembre del año 2013, que asciende a la cantidad de 13.990.000 euros, es decir, cerca de 14 millones de euros. Este dato lo que viene a reflejar es que tenemos un endeudamiento bancario desorbitado y mucha gente me para por la calle y me pregunta acerca de estas cosas y me pregunta que por qué estamos en política, que si tenemos muchas ganas de gobernar, y no se trata de eso, porque quien atiende a estos datos, precisamente estos datos lo que hace es quitar ganas de gobernar. Precisamente es esto. Lo que pretendemos es trabajar simple y llanamente por salir de la situación actual económica que tenemos. Estamos estancados económicamente y no se le ve una solución en el marco de una legislatura. El nivel de endeudamiento bancario es desorbitado, decepcionante, pero mucho más decepcionante es todavía las consecuencias de ese nivel de endeudamiento bancario, porque la consecuencia no es otra que la corporación municipal de aquí a medio plazo pues tendrá un margen de maniobra muy corto para poder llevar a cabo políticas sociales en beneficio de la ciudadanía por la presión, precisamente por la presión que le es ejercida desde las entidades financieras. Y esto explica luego cómo no se cumple con ciertas partidas de gasto presupuestario, como por ejemplo no poder pagar al personal del ayuntamiento. Sin embargo, la deuda con los bancos sí se termina pagando. Esto es lo que explica ese tipo de actuaciones. Además, creemos firmemente desde el área de economía del círculo que es digno de un análisis mucho más profundo dentro del marco de una auditoría ciudadana de la deuda, analizar la evolución de la deuda viva, porque tan solamente en los últimos 4 años la deuda viva ha aumentado
en 6.550.000 euros, lo que supone un incremento relativo del 46,8%. Es decir, a 31 de diciembre de 2010 la deuda viva era de 7.442.000 euros. A finales de diciembre del año 2013 asciende a 13.990.000 euros. Esto con respecto a la deuda viva. Paso a analizar ahora otro factor que es la deuda con los proveedores. En cuanto a la deuda con los proveedores, el ayuntamiento, o mejor dicho, el equipo de gobierno del momento, el pasado año, en junio creo recordar, aprobó un plan de ajuste por medio del cual se dilataba en el tiempo, creo que entre 10 y 20 años, el periodo de amortización del préstamo contraído por haberse acogido al plan de pago a proveedores propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El principal de dicho préstamo asciende a 7.300.000 euros sin considerar los intereses de dicho préstamo, que ahora nos ha llegado la información, durante los 2 años, se espera que durante el 2015 y 2016 los intereses sean del 0%, es decir, un periodo de carencia de 2 años. Entendemos que lo que no tiene ningún sentido es que a la vez que se flexibiliza el pago de la amortización del préstamo y se reduce notablemente los intereses, al menos por un tiempo, y puede ser que luego se renegocie una quita de esos intereses, esto no redunde en una menor carga fiscal para las familias que están en una situación económica crítica. No entendemos cómo no se lleva una fiscalización progresiva en este ayuntamiento, cuando la fiscalización progresiva es un derecho constitucional considerado como derecho fundamental en el capítulo 2 de nuestra Constitución. Tenemos una Carta Magna que es papel mojado. Esto debe de cambiar desde el ámbito municipal, desde abajo, desde la base. En cuanto al tercer factor, que es lo que hemos denominado la deuda laboral, ahí englobamos la deuda pendiente de nóminas a trabajadores, de deuda con la Seguridad Social, de salario de tramitación, etcétera. Y os doy el dato para no alargarme mucho, aproximadamente asciende a 5 millones de euros. Recientemente se han recibido unos fondos de la Diputación de Huelva, pero estos fondos tenemos que hacer entender a la ciudadanía, tenemos que decir no la verdad, sino toda la verdad a la ciudadanía. Estos fondos no son unos fondos, no es un dinero a fondo perdido. Estos fondos luego habrá que detraerlos en las partidas de ingresos presupuestarios de la participación del ayuntamiento, de los ingresos del Estado, de la Junta y de la Diputación. Es decir, se ha recibido un dinero de la Diputación de Huelva, pero ese dinero se va a detraer de los ingresos presupuestarios en los próximos 4 o 5 presupuestos que se presenten. No es un dinero a fondo perdido, es un dinero que va a repercutir luego en los impuestos y tasas que tengamos que pagar entre todos y todas. En definitiva, el nivel de endeudamiento, considerando la deuda viva que asciende a cerca de 14 millones, dije 13.990.000 euros, el endeudamiento por el plan de pago a proveedores que asciende a 7.300.000 euros y el endeudamiento por la deuda laboral, nóminas, seguridad social, salarios de tramitación, etcétera, que asciende a aproximadamente 5 millones de euros, nosotros estimamos a la baja, somos benévolos con los datos y el endeudamiento total del municipio ronda en torno a los 25 millones de euros. Nosotros somos benévolos, nos damos un margen de error considerable para que nunca se nos diga, nos puedan decir que vamos de detractores, porque lo que precisamente queremos desde el área de economía de Podemos Bollullo es construir, comenzar a construir, porque ya es hora de comenzar a construir la economía de nuestro municipio. Pues en base a este diagnóstico económico general que acabo de exponer, establecemos a continuación una serie de grandes líneas de actuación generales en forma de propuestas en las que habrá que incorporar y desarrollar medidas más concretas por medio de un trabajo mucho más amplio, mucho más profundo. En este documento
no hemos querido plasmar algunas de las medidas concretas que ya tenemos planteadas, porque precisamente queremos contar con la ciudadanía, con la participación de la ciudadanía, para que sea la propia ciudadanía la que nos proponga las medidas concretas a llevar a cabo en el ámbito económico de nuestra localidad. Así que, como grandes líneas de actuación generales, en el ámbito en materia de economía, proponemos lo siguiente: la realización de una auditoría ciudadana de la deuda, por medio de la creación de un observatorio municipal ciudadano como herramienta principal. La auditoría ciudadana de la deuda no consiste únicamente en colgar un portal de transparencia en Internet. Eso es un tablón de anuncios en el que el ciudadano simplemente llega, consulta y se queda con muchas dudas. Es necesario la creación de un observatorio municipal ciudadano en los que exista una interactuación, en el que el ciudadano pueda establecer consultas, pueda recabar información, y esa información que le es dada por los técnicos municipales, por la corporación municipal, sea una información gratuita. Esto es una auditoría ciudadana de la deuda. No consiste únicamente en cumplir con la ley de transparencia y colgar en la página de internet del ayuntamiento un portal de transparencia para que el ciudadano lo vea y se quede con 1000 dudas. Se necesita interactuación con la ciudadanía y la única herramienta posible es un observatorio municipal ciudadano. Planteamos también como otra propuesta la reforma de las ordenanzas fiscales en materia de impuestos y tasas de competencia municipal por un sistema tributario local justo, basado en los principios de igualdad y de progresividad. Y estamos ya trabajando en las ordenanzas fiscales para establecer los criterios de la progresividad en los impuestos y en las tasas. Proponemos también el fomento de un consumo local alternativo. Antes ha hablado Mercedes acerca de medio ambiente. La economía debe de ser sostenible. Debemos de potenciar, por medio del apoyo a las pymes y a los autónomos, el valor añadido del que hablaba antes Fran, el valor añadido de nuestros productos autóctonos. Nos quedamos con el vino, pero no embotellamos, cuando realmente el valor del vino está en la botella hoy día. Entonces tenemos que salir del mínimo valor que le damos a nuestros productos autóctonos y darle valor añadido a esos productos, y así reinventaremos nuestro sistema productivo, crearemos en la medida de lo posible a largo plazo trabajo y generaremos riqueza. De esta manera tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventar nuestro sistema productivo. Proponemos también la creación de un parque municipal de viviendas de alquiler para darle a la vivienda la función social que tiene, para que la vivienda no consista únicamente en un papel especulativo en manos de las entidades financieras y de los grandes inversores. Aquí estamos trabajando también ya en un documento de vivienda y tengo que dar las gracias a nuestro compañero Salvador Moguer, que está trabajando muchísimo en esta área. Proponemos también, otra proposición es, proposición a la Administración Central para la creación de una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas futuras de los proveedores, de los proveedores con el ayuntamiento. Es decir, la compensación se haría con cargo a los pagos de los tributos y tasas municipales. Lo que no tiene ningún sentido es que un proveedor de nuestro municipio tenga que pagar una serie de impuestos y tasas, en muchos casos muy elevados, y luego ese proveedor le preste un servicio al ayuntamiento y tenga el ayuntamiento una deuda con el proveedor, y luego para pagarle a ese proveedor se recurra a una entidad financiera y luego el proveedor pague sus impuestos y sus tasas. Lo que pretendemos es que ese pago de impuestos y tasas que tiene que pagar el proveedor se compense con la deuda que le debe el ayuntamiento, y así el ayuntamiento no tendrá que recurrir a los bancos para pagar la deuda a los proveedores. Si esto es ingeniería fiscal, no es otra cosa, es hacer ingeniería fiscal. Proponemos también la potenciación de la intervención municipal para reforzar el control del gasto y la adecuación de su finalidad y procedimientos, la publicidad de los informes de los técnicos municipales y de la intervención. No es posible que, aunque haya salido recientemente una ley de transparencia, no es concebible que el ciudadano no tenga todavía acceso a los informes de los técnicos municipales, cuando el trabajo de los técnicos municipales es un trabajo que redunda en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Otra propuesta, y aquí queremos ser un tanto prudentes, es el estudio sobre la viabilidad de la recuperación de los servicios públicos privatizados. Entendemos que no se trata tanto de abogar por la gestión pública sin miramientos en contra de la gestión privada, sino que entendemos que todo tipo de gestión lo que persigue es un beneficio para los ciudadanos y lo que pretendemos es optimizar esa gestión para los ciudadanos, y en los servicios en que la gestión pública sea más eficaz que la gestión privada, habrá que desprivatizar esos servicios. Y como última medida, hemos establecido el apoyo al cooperativismo local mediante medidas fiscales y de crédito, y aquí queremos hacer especial énfasis a una idiosincrasia propia nuestra, como es la cooperativa vinícola del Condado. Estas son las propuestas que presentamos en el área de economía del Círculo de Podemos, y la ponemos sobre la mesa y la ponemos con firmeza, precisamente porque estamos totalmente convencidos de que sí podemos salir del reduccionismo político en el que se nos ha impuesto, que sí podemos recuperar las instituciones, que sí podemos volver a ser dueños de nuestros propios recursos y que sí podemos volver a democratizar nuestra economía. Sí podemos, sí se puede hacer, sí se puede. Bueno, después de este subidón con Mario, que es estupendo, teníamos otra área de trabajo preparada, que es la de cultura y patrimonio, pero hemos decidido que para no alargar la asamblea, pues la dejamos, entre comillas, pendiente de debatirla con vosotros en otra asamblea futura, que ya no pararemos de hacerla con vosotros. Entonces ahora empieza el segundo bloque de la asamblea, y dependiendo del respaldo con el que contemos aquí, pues concurriremos a las municipales de 2015 o no. Quería decir que hacen falta 500 firmas, y ahora mismo Fernando va a aclarar un poco, me dijo él que quería explicar un poco los plazos. Por si la respuesta es afirmativa, que ya lo diremos a través del grupo de Facebook, no sé cómo, pero vamos, o convocar otra asamblea para dar el resultado. Pero sí tendríamos que tener en cuenta que hacen falta 500 firmas para que se pueda presentar una lista. La lista no sería bajo la marca de Podemos, como sabéis, en toda España no se presentan a las municipales bajo la marca de Podemos. Tendríamos que establecer también qué nombre, si fuera la respuesta afirmativa, claro. Bueno, pues venga, la votación, pasaremos un boli para que... Si tenéis alguna duda sobre lo que hemos hablado, este es el momento. Y si no, empezamos con tenéis que rellenar los papelitos que hay ahí. Si pensáis que debemos ir, si tenéis... Con el nombre de Podemos, espérate que no nos presentamos. ¿Pero qué es lo que ha dicho? No me he enterado. Que porque no nos presentamos como Podemos. Porque bueno, así se ha decidido desde arriba, porque podían entrar intrusos en los partidos. Llevamos menos de un año, entonces aquí si ahora mismo viniera una persona que está en otra fuerza política con su respaldo correspondiente, pues entonces sería un intruso y podría abarcar, ¿no? Sí. Pues si viene con respaldo, correríamos el peligro de que se hiciera con el círculo, ¿no? Y pudiera establecer políticas del tipo de la casta, ¿entiende? Con esa previsión, y porque no hemos terminado de extender y de que llegue a todos los rincones de España nuestra formación, dése cuenta que es que llevamos un año escaso. Entonces, desde que se ha configurado a nivel estatal, pues no tenemos gente repartida por toda España.
Entonces, por eso, un poco es por no ir, por no quemar la marca Podemos, por no... Un poco el tema también, que no concurrimos con el tema de la marca de Podemos, es porque... No, sí, pero vamos a ver, para empezar, porque todavía estamos en un inicio de unas estructuras políticas, no nos ha dado tiempo de configurarnos, pero independientemente, además, lo que sí tenemos que tener claro es que nos convertimos en herramientas. Nosotros le queremos dar a la ciudadanía la capacidad de que comience a educarse a base de unas propuestas, de unos trabajos, de una participación, y de ahí es cuando obviamente empieza a nutrirse lo que sería Podemos. Podemos ya no tiene que ser a visión lo que es un partido clásico, sino Podemos empieza a hacerse educado, a hacerse consciente en los movimientos. Ni me va a convencer a mí ni a mucha gente, ¿eh? No, ya, pero como digo, es que se ha decidido una asamblea ciudadana. Esto lo ha decidido una asamblea ciudadana por votación, ¿sabes? Perdón. Yo también quiero hablar, vamos, es un poco lo que... de las áreas. Bueno, pero sí, que básicamente es eso, que se supone que Podemos es un partido que necesita un tejido social para funcionar, necesita de la participación de todo el pueblo. O sea, cuando hablamos de participación y de comisión ciudadana de participación, hablamos de un grupo que de forma independiente colabore con nosotros en la creación de propuestas, en la supervisión de las acciones que se vayan a llevar a cabo. Entonces, eso no existe, no está configurado. Entonces, necesitamos crear el tejido social necesario para que Podemos sea lo que se supone que debe ser. Esto es solo un germen de lo que podría llegar a ser, y para eso, para que de verdad se forme, pues lo que necesitamos es la colaboración del resto de las personas que estén interesadas en tener una voz política, en participar, en ser parte activa de la configuración de nuestra sociedad. A ver. Mi pregunta es para Fran, a ver si podría concretar un poco en qué consistiría la tutorización a las áreas de negocio locales por parte del ayuntamiento. Tú has dicho que el ayuntamiento debería tutorizar al menos los 3 o primeros 5 años y darle un apoyo legal y contable a negocios, a emprendedores. Sí. ¿Cómo se concretaría eso? ¿Con quita menos impuestos? No. Con asesoría especializada. En realidad, un emprendedor cuando quiere poner en marcha un negocio pues sabe hacer mucho de lo suyo concreto, pero a lo mejor no sabe cuáles son las opciones legales que hay para hacer determinadas cosas o las opciones tributarias que existen. En realidad es una tutorización. Existen a nivel estatal y a nivel europeo, existen muchos organismos que lo que hacen es tutorizar al emprendedor para que su reto de asumir riesgo esté minimizado al máximo posible. O sea, en principio, una persona que se tiene que enfrentar con una actividad empresarial por primera vez desconoce más de lo que conoce. Pues se trata de que a instancias públicas se le minimice ese riesgo y se le aconseje y se le tutorice esas decisiones que tiene que tomar. ¿Vale? Es como tener un equipo de tutores externos, público, pero externo. Es como una oficina de apoyo al emprendedor. Una oficina de apoyo al emprendedor, así lo llamo, y existe. Esa figura existe en diferentes niveles. Vale. Aquí hay una pregunta. Bien, vamos a ver, como ya se ha dicho antes, el tema de Podemos no concurre a las elecciones y tal. ¿Cabe o se ha barajado la posibilidad, llamaremos, ganemos, como queramos llamarle, ¿no?, de que concurra a las elecciones junto con algunos partidos de la izquierda real? ¿Se contempla? Sí, en el municipio. ¿Quién quiere responder eso? Yo hablaba de esa pregunta desde... ¿Sí? ¿Te puede escuchar? Sí, ahora.
En los códigos éticos, políticos y organizativos, lo que se establece es que no solo los pactos postelectorales, después, una vez pasadas las elecciones, sino tanto los pactos postelectorales como los preelectorales deben de ser tomados considerando la opinión de la ciudadanía o de la parte alícuota que es afín o simpatizante a Podemos, están integrados en los círculos. Es decir, Podemos no va a concurrir con otra marca aliada, esa marca aliada con una formación de izquierda o de la ideología que sea ya establecida, si previamente el círculo no lo determina así. Es decir, nosotros lo que pretendemos sobre todas las cosas es que las decisiones importantes que tengamos que tomar y las decisiones, por supuesto, en materia electoral, sea la propia ciudadanía la que dirija la política local. Es decir, lo que pretendemos es un empoderamiento ciudadano, no es otra cuestión, es un empoderamiento ciudadano. A mí me da mucho miedo esta palabra, empoderamiento ciudadano, porque requiere una educación política, económica y social. Pero lo que estamos pretendiendo simplemente es eso, es empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía nos dicte las líneas que debemos de seguir. Lo que está claro es que tenemos también unos códigos éticos, políticos y organizativos y que no podemos tergiversar esos códigos éticos, políticos y organizativos para pactar. Es decir, los códigos éticos, políticos y organizativos están siempre por encima de cualquier pacto. Sí, pero perdón, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, no tengo... Pero oye, los pactos y la ética o no ética no tienen por qué perderse según con quién se junte, ¿no? No, por supuesto que no. Si vamos, es decir, estamos hablando ya, ganemos Madrid, ¿no? EQ, no sé quién, no sé quién, no sé cuándo, y está. Y Podemos también está. Es decir, claro, estas negociaciones, ¿vale? No sé si al final llegarán a acuerdo o no llegarán a acuerdo. Por supuesto, nosotros lo que hemos querido irrumpir en el panorama político con una nueva ética política para acabar con la vieja política, Ya está, Antonio, ¿por qué ya está? Déjalo que lo y precisamente... ¿Ya está de qué? No. Ni por mí no, a mí me da igual que sea por mí, pero deja tú que te expliques. No, mire, voy a explicarlo. Hemos querido irrumpir en el panorama político con una nueva ética política para romper con la vieja política. Entonces, sí, atendiendo a este nuevo, a nuestros códigos éticos, un partido tradicional de izquierda o de donde venga, se amolda a nuestros códigos éticos y cambia en valores, pues entonces empezaríamos a hablar. Entiéndeme, pero lo que queremos es que Podemos sea un movimiento social inspirado en valores y no en marca y no en fenómeno fan, sino en valores realmente. Unamos las marcas, ¿no? ¿Cómo? Unamos las marcas. Sí. Unamos las marcas si tenemos los mismos valores, evidentemente. Si tenemos los mismos valores, podremos hablar de unir. Si no, es imposible. No estoy pidiendo yo que sea, es decir, cuando tú dices otra, es decir, otra ideología, no. Es decir, aquí no puede caber otra ideología diferente que no sea la ideología de izquierda, ¿no? No puede caber. Si no, no sería Podemos lo que es hoy. Entonces, sí, los planteamientos que habéis hecho ustedes no vale para la derecha. Esos son planteamientos de izquierda. Evidentemente, no valdría, mira, ¿no? evidentemente, Podemos se posiciona hoy día en el panorama político a la izquierda. Pero lo que queremos en Podemos es que también tenga voz, por ejemplo, la socialdemocracia, también tenga voz. Es decir, a Podemos ya se le ha tachado como un movimiento, se le ha dicho de todo. Le ha dicho que le falta comerse a los niños, se le ha tachado de comunista, de anticapitalista, de todo. Y entendemos que eso es desde la ignorancia, desde la propia ignorancia. Porque el que habla así de comunismo o anticapitalismo no sabe precisamente, es el que no sabe de lo que está hablando. Pero queremos que en Podemos quepa toda la izquierda, no solamente la izquierda extrema, sino toda la izquierda. Entonces, es ahí en lo que tenemos que, por esa línea es por la que queremos seguir. Si hay alguna pregunta más con respecto a alguna de las áreas que hemos expuesto a alguno de los compañeros. En Podemos en Bollullo, ¿no? Ahora mismo estamos en Bollullo, ¿no? Lo que haga Podemos a nivel nacional, bueno,
no es importante, pero ahora mismo esta asamblea es para eso, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea de candidatura, de programa, de línea de trabajo, pues que sea sobre Bollullo. Que yo creo, para responderte a ti, que yo creo que sería un poco más, por eso tendríamos que decidirlo entre todos en la asamblea, por supuesto, pero serían más bien personas de otros partidos. Personas de otros partidos, no hablando de partidos en sí, sino personas de otros partidos que quieran unirse a nuestro proyecto. Es que si no tendríamos que, como los pactos que hace la casta, es que eso, el PP, PSOE, eso que, ¿me entiendes? Y hay sitios donde hacen ese tipo de pactos. Nosotros entonces nos traicionaríamos nuestro código ético y político. Mientras que se cumpla nuestro código ético, político y organizativo, no tenemos ningún problema, menos con la derecha, que nos tiene aplastados. ¿Me comprendes lo que te digo? Digo yo, como esto Podemos es una cosa asamblearia, vamos a ver que la asamblea apoye y elija que quede con el nombre de Podemos. ¿Qué solución? ¿Sería posible o no sería posible? Es imposible, ¿no? Por eso es lo que yo quiero que aclare un poco. Bueno, buenas noches. Yo soy Fernando, soy de La Palma, me presento al Parlamento andaluz, aunque soy el último de la lista, y vamos a ver si podemos aclarar un poquito de cosas. En primer lugar, para concurrir a las municipales, como han dicho mis compañeros, hacen falta una serie de firmas, 500 firmas, para que poder concurrir a las municipales. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que estáis debatiendo. Vamos a ver, Podemos, como dijo Esperanza al principio, no mira el carné de ningún tipo. Podemos, no sabemos si después de unos resultados electorales, para formar gobierno, atenderá a formar parte de algún tipo de coalición con otro partido. Lo que está muy claro es que nuestras asambleas son abiertas, es decir, para todo el mundo. Nosotros no miramos el carné. Quien quiera, de cualquier sea, de la ideología que sea, puede participar en el círculo de Bollullo y traer y trasladar las ideas. Aquí todo se vota y todas las ideas son buenas y todas las ideas se aceptan. Que salen, pues concurrirá con nosotros. Que no, pues no concurrirá. Que no le gusta la forma que tenemos de trabajar, pues seguirá con su formación política por el camino que quiere. Pero antes de y demás, no se va a pactar con nadie. Yo he oído nombrar el nombre de Equo. Sí, la segunda de la lista de candidatos, Isabel Brito, es de Equo. Pero no va en la lista como Equo, sino que se integró al círculo de Huelva de Podemos. Se presentó a unas primarias, se la votó y salió en el puesto número 2 y va a la número 2 de la lista. Eso no quiere decir que se pactara con Equo. Podemos no pacta con nadie. Creo que ya nos ha quedado un poco claro el tema. ¿El qué? Sí, bueno, yo antes de pasar al tema de las elecciones, aunque yo he mandado un correo al círculo, pero sí quería deciros una breve cosa. Yo, aparte de muchas cosas, soy portavoz en Huelva del Círculo de Diversidad y Capacidad, de Diversidad Funcional y Capacidades Diferentes. Es decir, discapacidad, que es una palabra que no nos gusta porque incapaces no somos, sino dándonos los medios adecuados y proporcionándonos lo que necesitamos, somos capaces igual que cualquier persona. Se va a crear un círculo a nivel provincial porque las políticas de discapacidad están todas las competencias en las autonomías y en los ayuntamientos. Entonces, a mí me gustaría que alguna persona, me vale cualquiera, nosotros decimos siempre que las personas que tienen los padecimientos son las que mejor orientan en estos campos, porque el que va en una silla de ruedas sí ve que no puede subir el escalón, los que subimos el escalón no vemos el impedimento.
Da igual, afecta a la ley de dependencia, pero es gente que tiene personas con dependencia, pues que se anime a unirse al círculo para que se cree su comisión correspondiente y colabore dentro de las políticas municipales que tienen competencias en esos asuntos. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de las elecciones, que es lo que decía mi compañera. Vamos a ver. Desde aquí lo primero es pedir un esfuerzo a todo el mundo. Bollullo cuenta con 8 colegios electorales, un total de 15 meses. No vamos a hablar de interventores, las funciones, sino vamos a hablar a nivel general. El número idóneo de interventores por mesa son 2. ¿Por qué? El interventor empieza a las 8 de la mañana, acabará sobre las 10, 10 y pico de la noche, 11, cuando acabe el recuento de votos. El interventor siempre tiene que estar a pie de mesa para ir tachando los nombres de las personas que van votando y no se pase ninguno, y evidentemente hay que turnarse. Entonces lo idóneo es tener 2. Es decir, bueno, si hay uno, bien, entraría en juego el apoderado, pero el apoderado, lo lógico, ya que el interventor no se puede mover de la mesa, es que esté pendiente de los movimientos por fuera que pueda haber en los colegios, que es dame sobre o toma este sobre y mételo, de que no falten las papeletas de tu partido en los casilleros correspondientes, que no se quede sin papeletas y demás. ¿Que vamos con un interventor por mesa? Bien, el apoderado, pues en ese caso, para tomarse un café, para ir a casa a comer, hace las funciones de interventor y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que el interventor sí tiene voz, aunque no voto, en el caso de la mesa. El apoderado no lo tiene. Luego, estamos hablando de un número de 30 interventores aquí en Bollullo, que se necesitarían mínimo. Y digo mínimo y es poco, porque nos encontramos con un problema. Que contra más si fueran más de 30 interventores, sería mucho mejor. Porque, vamos a ver, Podemos no es Bollullo, no es La Palma, no es Huelva, ni es Madrid. Podemos somos todos. Y aquí en el condado solamente hay, iba a decir 4, pero más bien 3 círculos funcionando: Almonte, Bollullo, Escacena y La Palma. ¿Qué ocurre? Digo Paterna. Perdón. ¿Qué nos ocurre en las localidades? Hinojo, Chucena, Escacena, Villalba, Manzanilla, Villarrasa. La gente va a ir a votar y ver que en la mesa no hay alguien con una chapita de Podemos. Entonces yo os animo a que contra más gente, mejor. Los interventores no tienen por qué estar en su localidad, pueden estar en cualquier mesa del municipio. Entonces, si hay gente que no le importa y desplazarse, ir a cubrir una mesa en otro lado, sería beneficioso para todos, porque aquí contamos con los votos de todos, no con los votos que salgan en Bollullo, sino que tendremos que contar con los votos de toda la provincia. Entonces, de ahí animaros a presentaros, contra más, mejor. Que hay que cubrir. Pero eso ya es mucho. Nosotros lo que tenemos que hacer es que antes de que os vayáis nos gustaría que rellenarais el papel. El papel por si vamos o no, qué hacemos, eso antes de que os vayáis. Las hojas son de las chiquititas son hechas. ¿Vale? Venga, pon la urna aquí. En la pregunta también... hay una serie de preguntas. La primera pregunta es: ¿crees que debe haber una propuesta ciudadana en las elecciones municipales de 2015? Queremos saber vuestra opinión.
Después también hay otra referida a la lista electoral, que si queréis ir en la lista electoral con nosotros. Y la última es que si queréis participar en alguno de los grupos de trabajo que hemos constituido. Lo rellenáis y lo podéis poner ahí en la cajita esa de Podemos. Al salir, antes de que os vayáis, pues lo dejáis. Que todo lo que queráis decir podéis hacerlo, ¿eh? Me gustaría escucharle a usted y lo que tiene que pensar y todo. Tenemos que ir cogiendo rodaje. Bueno, yo la pregunta que quería haceros era la siguiente. Yo no soy de Bollullo. Yo he venido invitado a esta asamblea por un compañero de Bollullo. Yo soy de La Parma. Y me he quedado sorprendido al escuchar al señor este de La Parma, y que La Parma existe Podemos. ¿Dónde está? Todavía no se ha realizado una primera asamblea. Yo convoqué una primera asamblea y el único que apareció fui yo. No apareció nadie. Se nos han echado las políticas encima, se ha quedado paralizado. Después de la asamblea, para todo que quiera. Porque yo en la asamblea esa que está diciendo el compañero me gustaría participar en el área de minusválido, porque yo soy minusválido. Entonces sí me gustaría participar. Claro. Entonces, claro, me he quedado extrañado a decir de La Parma que hay un círculo de Podemos. Yo es que no lo he encontrado. Pues os ponéis en contacto y así empezáis por algo. Él es el que se está encargando de todo lo del condado a nivel. Y otra pregunta, de decirle al compañero que habló antes de economía. En este caso se habla del municipio de Bollullo. ¿Qué le debemos cada uno al ayuntamiento de los ciudadanos? Pues mire usted, cuando he hablado del nivel de endeudamiento, se me ha ido realmente un dato que es el nivel de endeudamiento per cápita, que teniendo en cuenta esos tres factores, tanto la deuda viva como el endeudamiento con los proveedores, como la deuda laboral, pues si eso lo dividimos entre la población actual de nuestro municipio, pues tenemos un endeudamiento per cápita de unos 1.300 euros por habitantes. Y ahí hablo de habitantes, que es lo más penoso. Entran niños, entran pensionistas, entran desempleados, no entran solamente personas que están dentro del margen de la población activa, no entran solo trabajadores y trabajadoras. En el endeudamiento per cápita entran niños, entran desempleados, entran pensionistas, entra todo el mundo. Y tenemos un endeudamiento per cápita de alrededor de unos 1.300 euros. Es un dato nefasto. A mí lo que no me ha quedado muy claro es, para apuntarse de interventor o de interventora en este caso, eso, Fernando, no deja el teléfono. Vale, pues eso es estupendo porque necesitamos gente. Sí, pero aquí mismo en la ficha de no, lo en que esto decía, no. ahí no lo En pones. esto no. Ahí no. No. Darle a este. O no, o No. Eso. Viene una forma de colaborar. Es, perfecto. En otras sugerencias. En las áreas de trabajo no se ha incluido la de medio ambiente, pero si hay alguien que esté interesado, también puede apuntarlo en la misma hojilla. ¿Hay alguna pregunta más? Si no hay preguntas, pues lo que sí os emplazamos, por favor, a que no vayáis sin depositar la hoja sondeo de participación y de apoyo o no a la candidatura para las elecciones municipales. Y una vez que depositéis la hoja sondeo en la urna, pues damos por concluida esta primera Asamblea Ciudadana de Podemos Bollullos. Muchísimas gracias por la asistencia a todos. Muchas gracias.